Oraciones de un buscador de Dios. Hoy con el capítulo 2, titulado Oraciones de desesperación. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los momentos de agonía, inmediatamente anteriores al instante en que cruzó la línea entre la vida y la muerte, el Hijo de Dios gritó en el único lenguaje lo suficientemente apasionado para una desgarradora crisis como aquella. Liberó su angustia en el dialecto de la desesperación. Solo momentos después, susurró algo que toda la creación estaba esperando oír: consumado es. La desesperación ha sido el umbral de un encuentro divino prácticamente para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ninguno de nos llevará jamás la carga de pesar que llevó Jesús aquella larga noche en el Getsemaní o en la cruz del Gólgota. No obstante, la mayor parte de nosotros, si hemos probado el dolor de la desesperación, yo sé que no fueron mis pulidas oraciones de predicador profesional o pastor las que me llevaron a un encuentro con Dios hace años. Mis frases perfeccionadas en la prosa del rey Jaime no me llevaron corazón a corazón ante el Padre Celestial. Él vino a mi encuentro en medio de mis inarticuladas y apasionadas súplicas nacidas de la frustración y las lágrimas de frustración. Yo era nacido de nuevo, predicador de tercera generación, y ambas a Dios, amaba a Dios, pero una santa desesperación se había apoderado de mi alma. Sabía que las tradiciones de la religión ya no me podrían satisfacer. La hora y la obra en búsqueda de Dios traté de describir el hombre que sentía en mi corazón. Allí describí esa angustia persistente que se negaba a desaparecer como un vacío que me roía por dentro en medio de todos mis logros, y una divina desesperación de destino. Nada que no fuera un encuentro divino podría satisfacer el incontrolable apetito que se había despertado en mi alma por la presencia de Dios. Cuando por fin se produjo, supe que nunca volvería a ser como antes. Al pensar en el clamor desesperado de Jesús a su Padre desde la cruz, me parece que su mayor desafío no fue la sofocante carga del pecado de la humanidad que lo envolvió como un indeseado manto de contaminación. Fue la insoportable separación del Padre al que había conocido y con quien había tenido comunión desde antes de la creación del mundo. La agonía de la desesperación hace nacer la desesperación. Jesús nunca había conocido la desesperación que había en aquella separación. No es de sorprenderse que la desesperación del corazón humano suele tener sus raíces en la agonía de la separación de Dios y del destino, la muerte de un sueño, la pérdida de un ser querido o la separación de la esperanza misma. Tal vez usted se preguntará: ¿por qué estoy tan interesado en la oración? Puesto que la adoración parece desempeñar un papel tan prominente en tantos de mis libros
La adoración es oración. He descubierto la intimidad con Dios que encontramos en la verdadera adoración. Produce realmente un aprecio mayor por la oración en todas sus formas, así como también produce un amor y una pasión mayores por las almas perdidas. E.M. Bounds lo expresó de esta forma al hablar de la vida de oración de Moisés. Con toda la intimidad que existía entre él y Dios, esa intimidad no disminuyó la necesidad de orar. Todo lo que hizo fue permitirle ver con mayor claridad la naturaleza y la necesidad de la oración, además de llevarlo a darse cuenta de las mayores obligaciones en cuanto a la oración y a descubrir sus mayores resultados. Al revisar una de las crisis por la que había pasado Israel, cuando su existencia misma como nación estaba en peligro, escribe: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Una oración maravillosa y unos resultados también maravillosos. Moisés sabía orar de forma maravillosa y Dios sabía darle unos resultados maravillosos. La desesperada oración de una mujer estéril en el Antiguo Testamento sobrevivió a la devastación de más de 3000 años de historia humana y debilitación para convertirse en el modelo del poder liberado a través de la oración de desesperación. Podemos aprender mucho de la oración de quienes han vivido antes que nosotros. La desesperación más fuerte no hace caso de la falta de aprobación del mundo religioso. La Biblia describe el día en que Ana clamó a Dios para pedirle un niño en una desesperación cruda y sin pulir, mientras un líder religioso la observaba en abierta aprobación. Ella, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El sacerdote Elí se había acomodado a lo predecible. Daba por supuesto que a Dios le agradaban las expresiones de entrega y petición desapasionadas. Cuando vio a Ana sollozando y pronunciando palabras en silencio cerca de la puerta del tabernáculo, solo vio unas emociones fuera de control, movidas probablemente por el alcohol y por unos excesos humanos manifestados en lugar inadecuado. Dios vio las cosas de una forma distinta. Aquel era el momento decisivo de oración apasionada que haría nacer a un sacerdote profeta llamado Samuel, el cual un día ungiría a un profeta, sacerdote y rey llamado David. Es raro que las oraciones de desesperación broten en momentos de gozo o de profunda satisfacción. Son concebidos en la crisis, gestados en la horrible molienda de la vida y nacen en medio de la perturbación y el dolor. El megáfono de Dios para un mundo sordo. Tal parece como si el objeto divino de nuestra pasión
creara personalmente en nuestro corazón una urgencia nacida en medio de nuestro caos y nuestra angustia. C.S. Lewis decía: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en nuestras angustias. Estas son su megáfono para despertar a un mundo sordo. Si la desesperación se ha apoderado de su alma, la forma de hambre, temor, debilidad, sed espiritual o desespero, tal vez sea el momento de liberarlo de todo en una desesperada oración dirigida al amador de su alma. Él es su esperanza, su canción y su libertador. Nunca ha dejado de amarlo y nunca dejará de hacerlo. Está esperando. En los primeros días del movimiento de avivamiento en las Islas Hébrides británicas, Duncan Campbell acababa de terminar un culto y notó que la gente no parecía tener deseos de irse. Entonces, cuando la mayoría de las personas habían salido del edificio de la iglesia, un joven desesperado se puso en pie y oró. Dice Duncan Campbell: el joven se levantó. Nunca olvidaré las palabras que dijo: Dios mío, tú lo prometiste. De repente sonó algo como si fueran las ruedas de un carro que estremecieran el techo de la iglesia. Cuando nos vinimos a dar cuenta, la iglesia se estaba llenando de nuevo. Esa es la oración de desesperación, inspirada por el Espíritu Santo y llena de su poder. A. Bones dice esto acerca de la necesidad de la oración desesperada. Los que combaten en la guerra contra el diablo deben entender cómo se llama la armadura de toda oración. Lo que se necesita es toda oración en todo momento, de la forma más intensa, con un profundo sentido de necesidad personal respecto a Dios. La oración se debe profundizar e intensificar para convertirse en súplica. El Espíritu Santo nos ayudará a realizar este tipo de oración tan poderoso y nos revestirá con este irresistible poder de oración. Son demasiados los que terminan en el abismo de la desesperación debido a la mala costumbre de postergar las cosas. Peor aún, son muchos los que viven más como Jonás que como Jesús y se preguntan por qué se despiertan un día en el vientre de su propia desobediencia. Hay incluso quienes tienen la audacia de echarle la culpa a Dios por sus caídas y quejarse porque Él no los ha librado de los dilemas que ellos mismos se han fabricado. Los problemas de Jonás comenzaron el día que él decidió huir de la voluntad de Dios. Cuando finalmente se cansó de revolcarse en los jugos digestivos de su hogar marino, es decir, el pez, poco importa que fuera un gran pez o una ballena, porque ninguno de los dos modelos podía tener nada de agradable. Hizo una oración errada y en un momento inoportuno: Dios mío, quiero salir del vientre de este animal. La respuesta de Dios manifestó la preocupación corriente de la deidad por el lugar donde debemos estar. Por alguna razón, nosotros nos preocupamos por el lugar donde no debemos estar. Esto fue lo que le dijo Dios: Jonás,
te quiero en Nínive. Una vez que el profeta fugitivo aceptó ir donde Dios quería que fuera, se halló en una playa desde donde podría caminar hasta Nínive con una segunda oportunidad para obedecer. Venza toda objeción y todo obstáculo a la oración. Niéguese a rendirse a las distracciones y disuasiones del enemigo ante la oración. John Maxwell, respetado orador, hace 5 recomendaciones sencillas que tal vez lo ayuden a superar las objeciones y los obstáculos que suelen presentar a la oración. Sea espontáneo, sea específico, pida de forma correcta, con una motivación pura, esforzándose al buscar y tocando a la puerta con insistencia. Ore con todo el corazón, ore en voz alta, escriba las distracciones y las peticiones de oración que aparecen durante el día. Mantenga un diario de oración. Ore continuamente. Jesús sabía dónde debía estar y reconoció con sinceridad que su carne rechazaba la idea de ir a la tumba, pero lo hizo de todas formas. Aceptó su destino después de haber vencido sus temores, su dolor y la incertidumbre de su carne. Al final y al cabo, Dios nunca había pasado por la muerte en ninguna de sus formas hasta que su Hijo entregó en espíritu la cruz del Calvario. La oración desesperada y el corazón del avivamiento. Hay otra profecía de desesperación que parece llevar en sí el corazón del avivamiento en esta generación. Es el grito dirigido por el ciego Bartimeo a Jesús desde su lugar en medio del polvo y las escorias de la sociedad. En la cuenta del camino de la vida: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez más, quiero utilizar los escritos de A.N. Bond, Nacidos de la Oración, para resumir el poder y la razón bíblica de ser de la oración desesperada. Orar no es representar un papel ni cumplir con una ceremonia religiosa. La oración no es ni oficial, ni formal, ni ceremonial, sino directa, abundante, intensa. Cuando se pide, el objetivo es recibir. Cuando se busca, la meta es hallar. Cuando se toca la puerta, el propósito es despertar la atención para poder entrar. Esta generación necesita un avivamiento con desesperación, pero el avivamiento debe de comenzar por nosotros mismos. Solo los apasionados e inspirados se atreven a convertirse en portadores del fuego de Dios. Uno de los primeros padres de la iglesia escribió: extendamos nuestra mente hacia el cielo. Fuertemente sostenido por ese anhelo, tratemos de que el fuego espiritual nos absorba y sumerja en sí mismo. Ninguno de los que están llenos del fuego de la inspiración le tiene miedo a nadie, sea bestia salvaje o sea hombre. Estas personas armadas con el fuego no temen las trampas, porque saben que el peligro retrocede mientras ellos avanzan. Un fuego así no se puede detener ni soportar, porque lo consume todo. Así que basta ya de ceremonias y formalidades oficiales. Ha llegado la hora
de captar la atención del cielo. Si usted está desesperado, es que Él anda cerca. Haga esta oración con toda pasión que Dios ha sembrado en su corazón. Oración de desesperación. Señor Jesús, me duele el alma cuando se menciona tu nombre. Me salta el corazón con cada rumor de tu venida y cada posibilidad de que manifieste tu presencia. No estoy satisfechos con las simples delicadezas espirituales. Me muero de hambre de ti en plenitud. Siento desespero por banquetear con el pan de tu presencia y saciar mi sed con el vino de tu espíritu. Bendito es Dios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Oraciones de desesperación. No deje de escuchar mañana el tercer capítulo, titulado Oraciones de arrepentimiento. Dios les bendiga. Shalom.